Este es su programa Defensoría del Pueblo, al aire. Un espacio dedicado a la divulgación de los derechos humanos Y la construcción de paz en Norte de Santander. Sean todos bienvenidos. Defensoría del Pueblo, al aire. Un saludo para todos y todas quienes nos cumplen la cita a esta hora en su programa Defensoría del Pueblo al aire. Antes de iniciar quiero contarles que nos tiene muy contentos el hecho de que muchos de ustedes se han conectado con nosotros, contestándonos el reto del día, y así hemos podido enviarles un detalle con el que sabemos seguirán aprendiendo de derechos humanos. Hoy les quiero contar que tenemos un tema muy interesante. Sobre todo porque es una temática que tiene que ver con nuestra región. Pues como sabemos, Norte de Santander, por ser una región de una extensa frontera, presenta dinámicas de movilidad humana muy complejas. Y por este motivo siempre será necesario conocer qué formas de los derechos humanos protegen a las personas que están en situación de movilidad humana. Para que ustedes se hagan una idea, las personas que han tenido que desplazarse de un lugar a otro por diferentes situaciones. Y bien, sin más preámbulos, quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy, a este su programa Defensoría del Pueblo al aire. Ella es la doctora Sandra Contreras, quien ejerce el cargo de comunitaria de la Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana en la Defensoría del Pueblo Regional de Norte de Santander. Bienvenida, doctora Sandra. Muchas gracias por este espacio y un saludo para todos los que nos están escuchando. A mí me han dicho que la doctora Sandra es fiel oyente del programa. ¿Es eso cierto? Sí, claro, así es. He estado escuchando muy juiciosa. Pues bien, entonces le quiero poner un reto, doctora Sandra. Preséntenos por favor a continuación la primera sección con la que iniciamos en todos los programas. Muy fácil, vamos a escuchar qué dice el pueblo con el tema del día. La voz del pueblo, la voz del pueblo. Un espacio donde podrás opinar, compartir y escuchar. La voz del pueblo. Bueno, a continuación vamos a escuchar las opiniones que tienen las personas acerca del tema del día de hoy, que es el desplazamiento forzado. Bueno, yo entiendo por desplazamiento forzado es como cuando a uno lo obligan a hacerse a un lado, cuando lo obligan a salir de su zona, de donde vive, obligar a la persona a salir de su entorno, de su casa, de donde él vive, donde tiene su familia, donde tiene toda su vida. Es eso lo que entiendo por desplazamiento forzado. Por ejemplo, el desplazamiento forzado se refiere a la situación de las personas que dejan sus hogares y las violaciones de los derechos humanos, huyen de los conflictos, la violencia u otros peligros, con el fin de encontrar seguridad y medios de subsistencia. Ellos a veces experimentan un trauma o no tienen activos y quedan en un limbo, terminando en destinos donde no hay oportunidades de trabajo. Para mí el desplazamiento forzado es tener que dejar la casa, nuestras propiedades, todo lo que teníamos, abandonar todo eso, nuestra vida, nuestros arraigos, también algunos familiares, y salir del lugar de origen, donde pertenecíamos, donde vivíamos, buscar otro sitio donde nos sintiéramos más seguros, donde viéramos mejores oportunidades y volver a comenzar. Pues básicamente pienso que es como un fenómeno, para mí lo llamaría un fenómeno que viven ciertas determinadas personas, que consiste en huir de su hogar, de su arraigo, por determinados factores, ya sea por temas de conflictos, de violencia, de vulneración de derechos humanos, sin salir de las periferias del país, ya sea por ejemplo por grupos al margen de la ley, como se vienen presentando en un país como el de nosotros, que es Colombia, ¿sí? La acción por la cual se genera la movilización de una o varias personas de una comunidad
frente a amenazas de muerte, de violencia, frente al miedo que genera, por ejemplo, la presencia o el conflicto, el enfrentamiento de grupos armados. La voz del pueblo. La voz del pueblo. Un espacio donde podrás opinar, compartir y escuchar. La voz del pueblo. Bueno, compañera Sandra, entremos en materia. Queremos hoy aprovechar su presencia aquí en cabina el día de hoy. Y para eso quiero empezar preguntando, ¿cómo describir o explicarle a nuestros oyentes a qué nos referimos cuando hablamos de personas desplazadas? Bueno, compañero, pues es claro lo que nos dicen los oyentes sobre desplazarse, es el miedo que tiene la población, pero antes de seguir con esto es aclarar que en el marco del conflicto armado, porque el concepto de desplazamiento lo pueden utilizar en varios, digamos, términos, o los pueden hacer de esa manera, pero hablando desde el conflicto armado, es aquellas familias que por miedo, que por temor a lo que está sucediendo en las zonas, tienen que salir y, como decía un oyente, dejar sus vidas, dejar sus proyectos de vida allá botados para llegar a otro lugar, ¿sí? El destino que ellos elijan. Doctora, en ese sentido, ¿cuáles son los principales derechos de la población desplazada? Lo primero que todo que tienen que tener es el derecho a ser escuchados, el derecho a la declaración como víctima, ante el Ministerio Público, ¿sí? El derecho a una educación. Toda la población que se viene desplazada tiene derecho a que les den educación a los niños, a que les den salud, tienen derecho a mirar todo el tema de proyectos de vivienda y otras oportunidades que hay. También es importante que lo conozcan. Cuando tienen deudas con el banco, porque los campesinos también se hacen préstamos con el banco y llegan aquí desplazados, cuando toman la declaración, con ese desprendible que le da el Ministerio Público, puede acercarse al banco y informar que está desplazado y que necesita que congele esa deuda. No es que la vayan a quitar, es simplemente la congelan, mientras que él puede comenzar su proyecto de vida donde él decida. Doctora, o sea que si alguno de los campesinos que nos escucha hasta ahora dice, yo fui desplazado, pero regresé al lugar donde yo vivía, ¿es fin del desplazamiento? No, señor, no podemos hablar de un cese un cese del desplazamiento, porque la única forma que eso llegue a suceder es porque hay una garantía de derechos. Es porque a mí me están garantizando dignidad, me están garantizando salud, educación, una vivienda, independientemente de dónde se haga la población, ¿sí? Independientemente de que nos devolvamos al sitio de donde salimos, independientemente si yo quiero irme para otro lado o me ubico en el sitio donde llegué al principio, ¿sí? Pero tendría que tener todas las garantías, tendría que tener una solución duradera para realmente decir que ya estoy bien y que puedo salir adelante. El problema es que la población cuando llegan desorientados, no saben qué hacer. No saben qué hacer con ellos, con sus hijos, no saben cuáles son los derechos y por eso necesitan del apoyo en ese momento de todas las instituciones y de todas las personas que podamos ayudarlos, a enrutarlos más bien. Ustedes me perdonarán, pero es que este tema es demasiado importante y yo me he apropiado el micrófono, porque pues tengo muchas inquietudes. Doctora, y entonces toda la población que tuvo que salir desplazada de Colombia a otro país, ya sea vecino o otros países lejanos, y que se marcharon para salvar su vida y que ahora regresan, por ejemplo los que se fueron para Venezuela y que hoy debido pues a la situación sociopolítica que vive nuestro vecino país sufre, ¿ellos qué, doctora? ¿Ellos reciben el apoyo ahora del Estado ya que regresaron al país? Sí, es importante que la población que llegó del vecino país se acerca a la unidad para las víctimas o por medio de un correo electrónico a la unidad para las víctimas le informe que retornaron de nuevo al país. O si están todavía en Venezuela, pueden informarlo por ese medio para que comiencen a legalizar todo el tema del retorno
de esta familia a Colombia, claro, teniendo en cuenta los principios, ¿no? Y eso va a tener unas fases para poder responder de una vez ante la solicitud que hace la persona o que hace una comunidad, si es que es así. Muy buena la conversación, pero es momento de escuchar nuestro podcast. Esta es la historia de un pueblo que solo respiraba paz y tranquilidad. Allí se escuchaba el cantar de los pájaros, el paso del agua por las quebradas y las campanas de la iglesia, hasta que el conflicto armado tocó la puerta de estos hogares. Las muertes en el pueblo fueron terribles. Mataron a unos señores que eran los morones del pueblo, digámoslo así. Personas que están atentas a qué pasa en el pueblo, a llevar las cosas al pueblo, o sea... Y ahí se desencadenó un miedo y un temor donde empezaron que iban a tumbar la iglesia, le iban a meter dinamita, el colegio, que se iban a llevar los muchachos, los jóvenes. Esto obligó a las familias que vivían en el pueblo a dejar sus tierras, sus casas, sus animales, sus enseres, sus estudios y sus sueños, solo con una consigna: poder sobrevivir. Las condiciones fueron bastante, digamos que dolorosas y no esperadas, ¿no? Porque allá lo teníamos todo, que era la finca, la casa, y estábamos muy bien allá económicamente y también en la familia, todo era bonito, pero se vinieron las cosas con los conflictos. La incertidumbre y el miedo lo llevó a tomar la decisión dolorosa de abandonar, convirtiéndose a partir de ese momento en víctimas del mayor flagelo del conflicto armado en Colombia, el desplazamiento. Me acuerdo que ese día nos vinimos como 3 familias, que fue mi esposo, los 2 hermanos de mi esposo, o sea, éramos 3 familias y nos vinimos en un solo camión, lo que pudimos echar nos vinimos. Llegamos acá a Cúcuta y acá pues fue terrible porque tremendo gential en un barrio donde vivía una tía, y como habíamos como unas 30 personas viviendo ahí, aguantando hambre, sufriendo, y ya como a los 8 días empezar a buscar para dónde se iba una familia y para dónde se iba la otra. Escuchar la palabra desplazamiento le recuerda todo lo que vivió y el dolor que genera estar en esta situación. Se me remueve todo, pues, porque el dolor, ¿no? El dolor de pensar de que después de que uno trabajó toda una vida, dejarlo todo botado. Y vuelvo y digo, y eso que nosotros, gracias a Dios, no tuvimos pérdidas humanas, que es lo más triste y lo más doloroso. Y aunque ella agradece al Estado por la vivienda que le dieron por ser víctima del conflicto, reconoce que muchas personas aún no han sido ayudadas ni reparadas. Yo sí digo que el Estado ha podido hacer más y mucho más de lo que han hecho. Víctimas de desplazamiento no fuimos nosotros solos, eso hay millares de personas en esas situaciones, pero yo sí sé que el gobierno ha podido y puede hacer mucho más. Interesante historia, definitivamente pareciera esta una problemática de nunca acabar. Bueno, continuemos. He tomado nota de otras preguntas que quisiera hacer y que seguro nuestros oyentes estarán muy interesados en conocer su respuesta o su opinión al respecto. Doctora, ¿existe alguna ruta desde lo legal para atender a este tipo de población? Las rutas es muy clara. Lo primero que tiene que hacer la población, sea individual o colectivamente, es solicitarle primero a la unidad para las víctimas. Yo siempre le digo a las víctimas, y creo que nosotros como Defensoría del Pueblo le decimos, es páselo por escrito, diciendo qué es lo que quiere hacer, si quiere que comiencen todo el proceso de retorno donde está, o quizás quiere retornar de nuevo al lugar donde salió, o se quiere reubicar en otro sitio, o si se quiere quedar donde la primera vez llegó. O sea, es dejarle claro eso a la unidad, y ahí inicia toda la ruta de atención, porque lo demás son 5 fases que tiene que hacer la unidad para las víctimas.
Pero pensando en quienes nos están escuchando, ¿cómo les explicamos mejor cada uno de los conceptos claves de esta temática, compañera Sandra? Bueno, lo primero que todo, el retorno. Retorno es devolverme al lugar de donde salí. Un ejemplo, yo vengo de Tibú, estoy aquí en Cúcuta, pero quiero volver a mi sitio. Allá tenía mi finca, allá tenía mi casita, allá tenía mis animales. Entonces yo prefiero devolverme allá. Eso es un retorno. Vuelvo a mi lugar de origen. Cuando hablamos de reubicación, hablamos del tema de dónde quiero llegar yo. Entonces es decir, me quiero ir, soy de Tibú, no quiero volver más a Tibú, pero quiero irme para Bogotá. Y quiero reubicarme allá. Necesito que me reubiquen allá. Claro, con todas las garantías. Pero si hablamos de integración local, que ahí es donde viene la diferencia con reubicación, podemos decir que la integración es donde usted llega la primera vez. Es decir, estoy aquí en Cúcuta, estoy en el barrio tal, y por eso me quedo aquí. Quiero que todas mis garantías o todo lo que yo necesito como víctima del desplazamiento forzado se me garantice en este lugar. Esos serían como los 3 conceptos claros. ¿Qué pasa con la población que a causa de conflicto armado tuvo que salir? En este caso se nos fueron para Venezuela, ¿sí? En el momento fuerte del conflicto armado y demás. Y después de eso, después de estar allá en Venezuela, allá pues también se recibieron su atención y demás. Pero después de esto, con lo que ha pasado, en donde Venezuela ha expulsado a los colombianos, que en su momento expulsó a los colombianos, ¿sí? Y por la situación de Venezuela muchos han retornado. ¿Qué pasa con esas personas, compañera? ¿Qué pasa con ellos una vez retornan a Colombia? ¿Siguen continuando con esa garantía de derechos? ¿Se está haciendo algún ejercicio con ellos? ¿Hay algún reto para eso, para trabajar con esos temas de parte de la Defensoría? Sí, la idea de esto es que la población que llega y que ya está reconocida como víctima del conflicto armado, porque eso también tenemos que tenerlo claro, compañero. Hay personas que fueron hacia Venezuela pero nunca declararon, ¿sí? Las personas que ya declararon pueden llegar acá y lo que yo les decía al principio, pueden avisarle a la unidad para las víctimas o se acercan a la Defensoría del Pueblo y dicen, mire, yo acabé de llegar, yo soy víctima, pero no sé cómo solicitarle a la unidad para las víctimas que retorné de nuevo al país. Entonces nosotros podemos ayudarle por medio de oficio, por medio de derecho de petición, informándole eso a la unidad, ¿sí? Y se comienza todo un proceso. Es bien que no es tan fácil, no es que de una vez todo salga, pero sí el proceso lo inicia la unidad garantizando todos los derechos que se debe hacer con una persona como ellos y garantizando en el momento algo para que la persona sobreviva mientras se hace el retorno de esta persona o donde se vaya a reubicar. ¿Cuáles son esos principales derechos que se le garantizan a esas personas, doctora? Pues ahí hablamos de los principios rectores, que son muy claros, que es la voluntariedad, la seguridad y la dignidad. La voluntariedad, lo que yo debo hacer, escribir y decir que yo solicito el retorno, ¿sí? Eso lo estoy haciendo yo. La seguridad es que las instituciones competentes definan que realmente en el sitio donde yo voy a estar hay todas las garantías de seguridad y puedo estar tranquilo. No hay problemas, no hay conflicto, todo eso se acabó, ¿sí? Y la dignidad es que me den todas las garantías de goce de derechos. Así es, esos son los 3 principios básicos que tienen. Bueno, no, hasta aquí muy completa la información. No sé si quisiera agregar algo, compañera, con respecto a esta temática. Sí, claro, la ruta. Espero que sea clara la ruta realmente de la población. Es lo más interesante, que ellos sepan que pueden solicitarlo. Lo puede solicitar una comunidad. ¿Sí? Hay comunidades que se desplazaron enteras hace mucho tiempo y pueden solicitarlo por medio de las mismas juntas, por medio de un oficio, diciéndole, mire, nosotros somos la comunidad tal, estamos ubicados en tal lado y queremos realmente que se garantice el retorno de la población a este sitio. Y ahí comienza todo un proceso de atención para ellos y cumplir las 5 fases que tiene la unidad para las víctimas. Es claro que puede ser con todo el enfoque diferencial. Lo pueden hacer los indígenas, lo pueden hacer los afros, mujeres, todo el enfoque diferencial y tienen sus decretos porque se toman desde la ley 1448 y sus decretos reglamentarios. Muy importante el tema que estamos desarrollando el día de hoy porque sé que
toca fibras en más de uno de nuestros oyentes que hasta ahora nos escuchan en este programa Defensoría del Pueblo al Aire. A continuación vamos a dar paso a una de las secciones que más me gusta de este programa, que se llama ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Una sección donde conocerás datos, estadísticas e información importante y puntual sobre los acontecimientos más relevantes del tema del día. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías que Colombia ha expulsado 8.234.295 personas y ha recibido 7.919.562 personas en el marco del conflicto armado? ¿Sabías que en el año 2019 en todo el mundo fueron desplazadas a la fuerza 79.5 millones de personas? ¿Sabías que el 1% de la población mundial es desplazada? ¿Sabías que el 40% de los desplazados en el mundo son niños y niñas? ¿Sabías que en Colombia el desplazamiento forzado afecta a maestros y a maestras, estudiantes y padres y madres de familia, casi siempre porque uno o más actores armados ilegales decidieron convertirlos en objetivo militar? ¿Sabías que de cada 100 niños, niñas y adolescentes desplazados que ingresan a la primaria, tan solo 30 culminan el ciclo básico, 5 terminan el bachillerato y solo 1 intenta llegar a la universidad? Esta era nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Una sección donde conocerás datos, estadísticas e información importante y puntual sobre los acontecimientos más relevantes del tema del día. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Bueno, y por acá nuestra invitada nos tiene también un datico acerca del ¿Sabías qué? Pues sabían que Nariño, Norte Santander y Antioquia en estos últimos 3 años ha sido el más alto en desplazamientos forzados. Bueno, no sabíamos, algo que aprendemos el día de hoy. Cifras muy preocupantes, compañeras, sin embargo nos indican los retos que tenemos a favor de la construcción de paz, de seguir insistiendo con los derechos humanos, con la protección y la garantía de los derechos, sobre todo de la población vulnerable y en especial los que han sido afectados por el desplazamiento forzado. Bueno, siempre que tocamos un tema en el día, preguntamos acerca de la Defensoría. ¿La Defensoría qué? ¿Qué hace la Defensoría? En este caso, ¿qué hace la Defensoría a favor de la población desplazada en nuestra región? Nosotros en la Defensoría del Pueblo tenemos 2 delegadas, o se tienen 2 delegadas, que es la delegada para los derechos de la población en movilidad humana, que son la población que son víctimas de desplazamiento forzado y la población migrante. Y también contamos con la delegada para los derechos de las víctimas, ¿sí? Nosotros allí trabajamos todas las rutas, asesoramos a la población en los derechos que tienen. Sí, importante que la población también sepa que somos como esa puerta de entrada, ¿no? Para que la población que ha sido víctima del conflicto armado pueda acceder a los derechos que determina la ley 1448 del 2011. Y para eso está la delegada de víctimas, que más adelante vamos a tener un espacio solo también para ellos, para que nos comenten un poco esa acción. Y en ese sentido también está la delegada de movilidad humana, que también está brindando un acompañamiento, sobre todo en los casos que han sido víctimas de desplazamiento forzado. Bueno, doctora Sandra, hablemos un poco también de las acciones que ustedes realizan allí en terreno. En algo que hace la Defensoría del Pueblo es que nos extendemos a los lugares más apartados, donde llegamos con trabajos de comunitarios, con talleres y escuelas de política pública para que la población campesina aprenda sus derechos. Y lo que en otras ocasiones van a escuchar, o los que han estado con nosotros, también hacemos jornadas de atención a la población víctima y a la población no víctima, porque esto ayuda a toda la población, ayuda tanto a los que están en riesgo, que no se han declarado como víctimas del conflicto armado, como a aquellos que sí lo son. Bueno, y tengo algo lamentable que decirles. Se está acercando el cierre del programa de hoy y es momento de quiero seguir aprendiendo. Un libro. Tal vez. Una noticia. Puede ser. Un video. Me gusta.
En esta sección te recomendaremos las mejores herramientas educativas para que sigas formándote. Quiero seguir aprendiendo. Bueno, a nuestros oyentes les recordamos que en esta sección siempre recomendamos alguna especie de libro, documento para que ellos desde su casa sigan estudiando, informándose acerca del tema del día. Pero dejemos que sea nuestra invitada la que nos dé algunas recomendaciones. Importantísimo el auto 373 que sacó la Corte Constitucional con la sentencia T025 que habla de todo el tema de retorno y reubicaciones y los derechos que tiene la población. Y hablando de educación y desplazamiento forzado, quiero recomendar una película que la encuentran en YouTube, Los colores de la montaña. Las invito a que la busquen en YouTube, escriben Los colores de la montaña y en algún momento, ojalá una tarde domingo, puedan ustedes ver esa película que nos muestra cómo es estas lamentables hechos en los que tiene que enfrentar la población que es víctima de desplazamiento forzado. Un libro. Tal vez. Una noticia. Puede ser. Un video. Me gusta. En esta sección te recomendaremos las mejores herramientas educativas para que sigas formándote. Quiero seguir aprendiendo. Bueno, ya tenemos entonces plan para el día domingo, ver película en familia, todos juntos, todos acompañados. Sin embargo, creo que nos hace falta algo importante que nos está escapando. ¿Qué será? El reto del día. Así es, las personas, nuestros oyentes que están detrás del radio escuchándonos, están esperando el reto del día porque quieren ganarse premios. Sí, más que premios son pequeñas sorpresas para que ustedes continúen ese aprendizaje que han iniciado en este espacio radial. En este caso, pues bueno, los vamos a invitar a que vean la película en YouTube, la busquen, Los colores de la montaña, o cuando tengan un tiempo, de pronto cuando se acerquen a sus municipios, a la zona urbana, de pronto la puedan conseguir en alguna tienda de estas en las que venden las películas, para que la puedan ver y compartir en familia. Recuerden entonces, la idea es que nos envíen una nota de voz comentándonos, también la pueden descargar, ver en sus celulares, y enviarnos un mensaje de WhatsApp al 310-853-9238. Recuerden, los que hagan este ejercicio van a recibir un pequeño detalle para motivarles en este aprendizaje de derechos humanos. Yo propongo algo adicional a este reto, y es que si están viendo la película en familia, se tomen una fotico con lo que tengan y nos la envíen al WhatsApp que ya hemos referenciado anteriormente. Ahí nos envían una fotico, ustedes todos viendo la película en familia. Démosles el número 310-853-9238. 310-853-9238. Doctora Sandra, mil gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias a ustedes por la invitación. Vale, un gusto, compañera Sandra, compartir cabina contigo. Nos vamos con muchos aprendizajes el día de hoy. Muchas gracias. Este es su programa Defensoría del Pueblo, al aire. Un espacio dedicado a la divulgación de los derechos humanos Y la construcción de paz en Norte de Santander. Sean todos bienvenidos. Defensoría del Pueblo, al aire.